Bueno, el tema de hoy es un tema curiosísimo. Vamos a hablar del alter ego, o sea, del otro yo, y de la cantidad de cosas que nosotros tenemos como conocimiento, como con inteligencia acumuladas, y no sabemos ni le damos el valor extraordinario que tiene, esa capacidad de síntesis del espíritu. O sea, más allá de la educación, de la cultura y de todos los aprendizajes habidos y por haber, nosotros hemos logrado la síntesis de los grandes acontecimientos. ¿Mediante qué? Mediante el refrán. Un refrán explica una cantidad de cosas que se necesita hablar media hora. Con un refrán aplicado con exactitud, tenemos resuelto el problema. A mí me nace porque, como todo campesino en el campo, la gente es muy refranera, o sea, la gente recurre inconscientemente para cualquier cosa a un refrán. Pero resulta que haciendo un análisis, culturalmente hablando, es un recurso extraordinario del lenguaje. ¡Epa! Y claro, como lo ejercitamos sin darnos cuenta, no le hemos dado el valor que realmente tiene el refrán. Yo me he hecho una lista porque sería interminable hablar de todos los refranes que usamos normalmente nosotros y que nos ahorran no solo una gran explicación, que a veces es necesario para hechos puntuales, sino lo definido que es el refrán. Pero lo repetimos como el loro. O sea, nosotros no hemos nunca puesto atención a lo que decimos cuando respondemos o cuando sugerimos o cuando planteamos un hecho circunstancial cualquiera a partir de un refrán. El refrán sintetiza todo lo que quisiéramos decir y lo más curioso de todo es que el semejante, el otro, lo entiende perfectamente. O sea, es extraordinario eso. Entonces es importantísimo el tema que vamos a tratar hoy. Ojalá que la inspiración nos acompañe, ¿no? Claro, vamos a empezar a recordar refranes que son muy comunes en cualquiera de nosotros, no digamos el nivel cultural que tenga, sino que posiblemente lo ayude un poco el conocimiento. Son cosas, como digo, que la hemos repetido, la hablamos, es común en nosotros. Y lo más curioso de todo es que lo utilizamos como un comodín en cualquier conversación, pero de cualquier nivel, o sea, no solamente en el pueblo, lo popular, sino en todos los estratos de la sociedad. El refrán entra exacto. Por ejemplo, por decir, entre bueyes no hay cornadas. O sea, la gente que lo repite no tiene una idea de que ver una cantidad de bueyes en un corral, o sea, vamos a llevar el refrán a la visión imaginaria. Un corral en el campo o en un lugar especial de 50, 100, 200 bueyes y son machos enteros, o sea, tendría que matarse entre ellos. Sin embargo, entre bueyes no hay cornadas. Y eso indica que cuando trata una cosa importante de dilucidar en la sociedad y son importantes los factores que se enfrentan, no se van a pelear. O sea, no se pelean cuando son de un determinado nivel cultural o económico o social o intelectual en todos los aspectos, no va a haber pelea. Como en las grandes potencias políticas, militar, atómicas, ¿no? Entre bueyes no hay cornada. Pero fíjate que el refrán parte de una cosa que nadie lo toma en cuenta. Tengo otro acá, por ejemplo. El diablo sabe por diablo, pero no sabe por viejo. Pues lo repetimos con una naturalidad, pero supuestamente el diablo es el ser maligno
que tiene todo aprendido para usarlo en contra de cualquier opción de nobleza, de perfección. Y entonces el diablo no es que su sabiduría sea aprendida en la maldad, sino que, imagínate al diablo, sabe lo que sabe, no por diablo, o sea, no por mala gente, no por mal individuo, no por mala persona, no por mal lo que fuere, sino porque es muy viejo. Quiere decir que los viejos sabemos mucho más por el tiempo transcurrido de existencia que por lo que hemos aprendido. Y son dichos que te clarifican todo. Si te he visto no me acuerdo. ¿Cómo? Es un refrán que ¿de dónde parte? Si te he visto no me acuerdo. O sea, la indiferencia a ese individuo o al que está tratando un tema o en fin, algo personal. ¿Cómo hace para ignorarlo? Ignorarlo, descalificarlo. Si te he visto no me acuerdo. O sea que si lo había visto alguna vez, te he borrado de mi imaginación, de mi mente. O sea, no existes para mí. Si te he visto no me acuerdo. Son determinantes, ¿no? Se quedó para vestir santos. Muchas veces hemos visto una solterona, una muchacha que no tuvo fortuna, no se casó, era muy pretenciosa, o sea, se lo pasó en su juventud eligiendo. Yo he conocido mucha gente eligiendo que no, que el otro, el príncipe azul que llegaba en un caballo blanco, y al final de tanto seleccionar y elegir, se quedó solterona. Y entonces, ¿te imaginas el refrán como la califica? Se quedó para vestir santo. Quiere decir que podrá tener intimidad con un santo, con un monumento, con una imagen, y lo va a vestir, o sea, va a llegar a la intimidad del santo para vestirlo. Quiere decir que estaba desnudo o estaba... pero no tuvo la fortuna de convivir con la realidad de su tiempo o de su mundo. Se quedó para vestir santo. La soltería. Es como pedirle peras al olmo. O sea, un imposible. O sea, uno quiere lograr un imposible y dice, no, expresión así, no, eso no, es como pedirle peras al olmo. O sea que no hay que poner ninguna posibilidad de que eso se dé, porque el olmo, que es un árbol que en la Argentina se llama plátano, el olmo no da peras. O sea, ¿quién habrá sido el que imaginó eso? Que el olmo no da peras. Pero dice, es como pedirle peras al olmo. Sí, imposible que el olmo dé pera. Pero la síntesis de la intención lo define el olmo y la pera, la diferencia. Se hizo el burro. Si conoces lo que son los burros, no te va a sorprender la expresión. O sea, mucha gente no sabe lo que es un burro. Un burro, un burro se tranca, se para y no lo podés, si no lo levantas, no se mueve ni para atrás ni para adelante. Le podés hablar, le podés acariciar, le podés tratar de tirar o jalar de un bozal, de una rienda, de una soga, de una atadura. El burro no se mueve, se empacó el burro, dice. O en México dice, le taparon el ojo al macho, que ese es otro refrán. Ya te veo. Primero, se hizo el burro. Se hizo el burro quiere decir que hagas lo que hagas con una determinada persona o un determinado individuo o una determinada opción, se hizo el burro. Quiere decir que no te va... Es inflexible. Se hizo el burro. Mentalicé el burro parado en una cosa y que no se puede, no lo mueves. Entonces se hizo el burro. Y en México hay un dicho que dice, le taparon el ojo al macho, que es el burro,
porque los burros, la mula, vendría a ser que caminan por los precipicios, por la costa, por los senderos en las montañas que caminan al borde del precipicio. Entonces a veces el burro o la mula se empacan y, como decía antes, no se mueven. Entonces le tapan los ojos con una venda, con una cosa, y no sé cómo, por qué olfato o qué condición tendrá de facultades, que camina por el camino de la montaña y no se empaca, no se detiene. Le taparon el ojo, o sea, le taparon el ojo al macho, al burro. O sea, son dichos que usamos normalmente nosotros. Y cuando, por ejemplo, hablamos de tristeza, una persona muy triste, que tuvo un gran desencuentro, un gran problema moral o un gran problema sentimental, un hombre, sobre todo un hombre joven que está apocado, arrinconado, o sea, como vencido, desencantado de todo. Lloró como una Magdalena. ¿Quién era Magdalena? La que acompañaba a Jesús, a Jesucristo, que cuando lo crucificaron dicen que lloró copiosamente, intensamente. Magdalena lloró. Entonces el que está triste, con una profunda tristeza, llora como una Magdalena. ¿Te das cuenta el refranero? Ay, pero eso de llorar hay otra cosa. El que no llora no mama, decía mi mamá, mi vieja. El que no llora no mama, eso es un dicho muy campesino. O sea, el niño que no llora, la madre no le da el pecho, no le da la mamadera, no le da el alimento. Entonces el niño tiene que llorar. Quiere decir entonces que cuando uno reclama algo, cuando uno necesita algo, o sugiere o quiere sugerir algo, tiene que llorar, o sea, tiene que salir a mostrarse en demanda, tiene que demandar. Si yo demando que no sé cuándo, si el que no llora, no mamas. O sea, si no demandas, no te van a entregar nada que no has pedido. Si el que no llora, no mama. Sigo con la lista esta. Cuando te quemas con leche, si ves una vaca lloras. O sea, quiere decir que si uno se quema con el látigo hirviendo, pues, que cuida de volverse a quemar. Entonces, pero inmediatamente asocias la leche con el animal que la produjo. Entonces, o sea, yendo a la realidad del dicho, te imaginas una vaca que es la que produce la leche. Entonces, si te quemaste alguna vez con descuido o con una imprevista actitud, queda grabado en tu inconsciente el origen de la afección, el origen de la herida o del dolor. Entonces, asocias con la vaca. Cuando ves una vaca, lloras o sientes, tienes una repulsión. Por eso dice, cuando te quemas con leche, el que ve una vaca llora. A ver, seguimos, porque hay una cantidad de cosas. ¿Quién usa hoy por ejemplo, dice, hay un dicho que lo decimos todos sin darnos cuenta. Dice, tanto fue el cántaro a la fuente que se rompió. ¿De dónde nace ese dicho, el cántaro? Estamos hablando de una vasija de barro cocinado, o sea, estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de los tiempos memoriales que se iba a buscar agua a una fuente de piedra que emanaba de un río. Por ejemplo, donde Colón cargó aguas en la Fuentela, en el puerto de Palos, había un surgente, de ahí salía el agua. Entonces la gente iba, yo todavía vi gente cuando estuve en Andalucía,
que iba con esos cántaros de tierra cocida, o sea, un cántaro con una olla de barro, un cántaro de barro, y va a la fuente y tanto va uno a la fuente que al final la fuente es de piedra, pero el cántaro es frágil. Tanto va a cargar que al final el cántaro se rompe. Pero imagínate de dónde se originaría ese dicho. Tiempos inmemoriales. Y así seguimos usando, por ejemplo, hacer el bien sin mirar a quién. Hacer el bien sin mirar a quién. No, hoy no se va a hacer eso. ¿Cómo vas a hacer el bien sin mirar a quién? Tenés que ver a quién le vas a hacer el bien y quién te va a sacar la foto para que salga publicada, para que se enteren los demás. O sea, esas cosas son cosas antiguas que traídas a la actualidad. Nadie va a hacer el bien sin mirar a quién, al fotógrafo o a alguien que esté mirando y que pueda mañana decir, no, fulano o fulana ayudó y todo. Hacer el bien sin mirar a quién lo habrá inventado y en qué época se habrá inventado y se habrá sostenido ese dicho. ¿Te imaginas? Hacer el bien sin mirar a quién. Hoy nadie te hace el bien, muy pocos. Debe haber, por supuesto, pero no tanto. En fin, ¿qué más? ¿Qué más? Serían miles, nada más que uno no se recuerda. Yo por eso me hice una ayuda de memoria acá. Al que madruga Dios lo ayuda. Entonces, si fuera así, hay millones de gente en el mundo que madrugan. Hay gente que se levanta a las 3 de la mañana, a las 2, a las 4. O sea que madrugar hay millones de gente que va a trabajar, que sale por complicaciones, por vocación, por compromiso, por contrato, en fin, porque y no creo que todos los que vayan haciendo ese sacrificio, levantarse sacrificándole horas al sueño, lo hacen porque esperan que Dios se presente personalmente y los ayude. Yo creo que, quién sabe en qué épocas habrá sido eso elocuente y que haya tenido suficiente evidencia como para la gente levantarse temprano, o sería tiempos en que la gente le gustaba dormir mucho y nadie quería levantarse temprano para ir a lavar el campo, porque esos dichos generalmente se originaron en España o se originaron en los primeros tiempos de la colonización en América. Decían los curas, decían los misioneros, decían, hay que madrugar, agachar el lomo, ir a las cementeras a cultivar, a cosechar. O sea, el que madruga, decían, como agregado a la obligación, Dios lo ayuda. Es decir, que el que no madruga, un banquero o un tipo que no madruga, se levanta a las 8 de la mañana, a las 9, a ese no lo ayuda Dios y es el que tiene más dinero. Generalmente son los que tienen más dinero. Así que no es muy cierto eso, que al que madruga Dios lo ayuda. Hay algunos que no madrugan y pareciera que Dios los ayuda más de lo previsto. En fin, seguimos con el refranero. Seguimos con el refranero porque el refranero es: el saber no ocupa lugar. No, el saber sí ocupa lugar. ¿Qué? ¿Cómo que? Yo creo que esa es una de las pocas verdades, que el saber, porque el que sabe se provee de una cantidad de cosas. O sea, el que sabe lo utiliza en beneficio. O sea, el que aprendió cosas, el que se preparó, el que luchó para trabajar, el que sabe, no tiene la cabeza vacía. Y adquirió un montón de cosas, adquirió casa, adquirió propiedades, adquirió, en fin, beneficios, departamentos, automóvil, campo. O sea, sí, el saber ocupa lugar. ¿Cómo que no? ¡Epa! Dice, el saber no ocupa lugar. No, el que no ocupa lugar es el que no sabe nada. El que no sabe nada tiene la vida vacía, vive en el cordón de la vereda o vive sentado en una silla en una plaza. Él no tiene nada. No tiene saber, no tiene absolutamente nada. Tampoco ocupa lugar. Entonces, y hay otro, por ejemplo, que es la esperanza. Es lo último que se pierde. Para nada.
Para nada, la esperanza no es lo único que se pierde. Lo último que se pierde es la vida. La esperanza es el motor que genera la existencia y que provoca seguir adelante, viviendo todos los días y teniendo la esperanza como motor para transformar la vida y para obtener beneficios que uno ansía y necesita. Pero, ¿qué es lo último que se pierde? No, lo último que se pierde, por lo menos hasta ahora algunos están enterados, es la vida. Después ya termina la vida y ya no se pierde más nada. O sea, ese dicho de la esperanza es lo último que se pierde tampoco es erróneo. Dice, es tan grande la limosna que hasta el santo desconfía. Y sí, imagínate, una persona va a llegar a una iglesia o a un templo que fuera el que sea y va a dar una donación extraordinaria, ilógica, sin tener un fundamento por qué va a donar tanta riqueza. Algo busca cambio, o sea, no le va a imponer, por ejemplo, en la antigüedad llegaban a los templos ya los ancianos que tenían grandes fortunas en los tiempos medievales y hablaban con el cura o con el obispo o con el cardenal. En estos casos hablaba con el cardenal y decía, vea, yo tengo, y eso es comprobable, yo tengo estas enormes vastedades de territorio y riquezas y todo. Yo vengo a proponerle a la iglesia que cuando muera, yo ya soy un anciano, quiero que sea enterrado aquí en el altar mayor. O sea, sí, le diría, me imagino, le diría al obispo, el cardenal, pero no, pero yo vengo o sea, todo lo que yo tengo, toda mi fortuna, no le quiero dejar a mis hijos ni a mis yernos porque son unos malditos. O sea, eso era así. Y con tal de salvarse él, le dejaba todo a la iglesia o al credo que fuere. Y entonces por eso, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. O sea que hay que saber. Bueno, y entonces, a Dios rogando y con el mozo dando. A Dios rogando y con el mozo. O sea, sí, ruegas a Dios porque te dé suerte, sí, pero estás jugando. O sea, el mazo se trata del mazo de cartas. O sea, sí, le estás pidiendo a Dios, pero estás en movimiento, que tu pedido tenga un coeficiente real. O sea, que lo que quieres es pedirle a Dios que te ayude, pero no por eso te quedas sentado, sino que estás dando cartas y tratando de jugar. O sea, con el mazo dando cartas y a Dios rogando. Sí. Toda esta refranera o refranería tiene una enorme sabiduría acunada a través de los tiempos y por supuesto que tiene todo un origen de veracidad, porque quienes en alguna ocasión o en algunos lugares la inventaron o la dijeron por primera vez, se referían no a una inspiración literaria o sublime como una frase, como el encuentro de una frase extraordinaria, sino porque obedecía a una situación. Tropezar con la misma piedra. Uno se imagina inmediatamente un camino en montaña o en un camino tortuoso, un camino, y me imagino que debe haber piedras que se destacan y que uno va caminando por ese camino y un día tropieza con una piedra. O sea, se imagina el camino uno. No puede pensar uno que vive en una ciudad tropezar con una piedra. Sí, puede ser, porque si es por todo en Argentina como están las aceras o las veredas en la ciudad de Buenos Aires, puede tropezar con más de una piedra.
con varias, pero se habla de que el que sale y tropieza con una piedra, como hace el camino supuestamente, es de imaginarlo, todos los días, mañana, cuando ya se va a acordar de que ahí había una piedra y que había tropezado ayer. O sea, tropezar con la misma piedra. Ese dicho tiene un mensaje importante. Y sigo recordándolo porque tiene sabiduría y tienen historia los refranes. Por ejemplo, lo miró como sapo de otro pozo. Y esto lo repite mucha gente y no sabe de qué se trata. Yo que soy del campo, en el campo, en lugares, en haciendas, en chácaras, en lugares de la campiña, en las casas antiguas, hay algunos pozos que fueron jahueles para alimentar, para sacar agua para el ganado, en fin, pero son pozos que tendrán 2 metros o 3 metros, y entonces ahora están destapados, pero todo el mundo sabe, así que nadie se cuida de eso, el pozo, está un pozo ahí. Se llena de ranas y sapos esos pozos. Esos pozos porque hay carne, los animalitos que andan por el campo se llenan de ranas y de sapos. Yo que era niño, curioso, como les he dicho, me entretenía, como en soledad, yo era único hijo en soledad en el campo, de ir a pescar ranas a los pozos. Y había varios pozos en los lugares donde yo he vivido, donde yo iba a pescar una caña, un palo con un hilo y en el fondo un pedazo de carne o algo, y pescaba. Entonces pescaba un sapo o pescaba... Yo quería pescar rana, pero a veces saltaba un sapo y se lo tragaba y yo tenía que sacarlo. Entonces a veces te sacaba varios sapos antes de sacar una rana, que era lo que yo quería sacar. Sin embargo, yo vi muchas veces varios sapos juntos de distintos pozos y nunca vi a un sapo que miraba a otro sapo porque era de otro pozo. Es decir, estamos diciendo supuestamente que lo miró como sapo de otro pozo, o sea, lo miró como desconocido. No es literalmente sapo de otro pozo, sino que es un desconocido que no se vio, que no lo vio nunca. Entonces, se supone que si está en un pozo, el otro es un hipotético sapo que está en otro pozo. Y se supone que no se conocían. Entonces, al extraño, a ese que se presentó en una reunión o lo vio ocasionalmente en una fiesta o en algún lado, dice, ¿cómo? Y lo miró como sapo de otro pozo. O sea, quiere decir de que no se conocían, era sapo de otro pozo, pero no saben el origen, porque muy poca gente sabe que los sapos caen a los pozos. Yo quiero seguir, tendría muchos más, pero dice la Biblia, creo que es en la Biblia, no sé si sí, en la Biblia dicen eso. Es posible que pase, es en el segundo, dice, es posible que pase un camello por una cerradura antes que un rico o un poderoso llegue al reino de los cielos. Duro eso. O sea, está hablando de un imposible rayano al extremo. O sea, ¿cómo va a pasar un camello por una cerradura? Descartado. O sea, te imaginas la cerradura, te imaginas un camello, imposible. Ahora bien, un rico es también imposible que llegue al reino de los cielos. Es una pregunta. O sea, estamos hablando de un desafío moral, una provocación. Pero bueno, ahí está el refrán. Saltar. Dices, ¿y fulano, cómo fue fulano cuando le pidieron dinero a los ricos, cuando hicieron la reunión aquella y que convocaron a todos los ricos y les pidieron dinero para ayudar a los pobres? Ah, no, saltaron como sapo a la guadaña. Y ese es un dicho que mucha gente de las ciudades
saltó como sapo a la guadaña. Resulta que antiguamente la gente de campo, para mantener el pastoreo, cortaba la alfalfa o la avena, la alfalfa, generalmente con una guadaña. No sé si saben lo que es una guadaña, o una guadaña. Entonces, en el fresco de la alfalfa había cantidad de sapos y ranas, o sea, era el hábitat natural. Pero los sapos eran tan hábiles, que cuando ya oían el ruido del corte de la guadaña, que o sea, la guadaña era un metal afilado que los cortaba por la mitad. Entonces los sapos eran tan diestros que cuando sentía saltaba el sapo. O sea, cuando la guadaña venía así, el sapo de acá saltaba para acá. Saltar como sapo a la guadaña. Dicen, no, los ricos, dice, le pidieron dinero a los ricos por los pobres y saltaron como sapo a la guadaña. Quiere decir que ya sabían que les iban a tirar la manga, o sea, como dicen en mi tierra. En fin, te pudiera pudiera anotarme, porque uno no puede recordar tantos refranes, pero todo refrán es un recurso natural que tenemos incorporado. Es parte de la cultura de los pueblos, es parte de la sabiduría natural que tiene, y aunque muchísimos, no saben el origen ni el contenido que muchos dichos tienen. Entonces, a bien si mirar a quién, en fin, tantos. O sea, es un refranero que nos ayuda y nos simplifica a veces un relato. El refranero es el instrumento, es el comodín que ilustra y que genera, ya se da por entendido una expresión sintetizada en un refrán. Por eso, cuando uno lee a Cervantes en el Quijote, encuentra una cantidad de refranes que posiblemente muchos de estos refranes que hemos referido ahora sean de origen español, del tiempo del medioevo, o sea, de aquella Europa medieval. Entonces, nos ha llegado a nosotros, por eso muchísimos de nosotros no le conoce el contenido. O sea, lo repite, pero no sabe qué significa. Hoy quería traerte estas cosas porque hacen que nosotros tratemos de estar presentes en las cosas que se ven y en las que no se ven, pero que se sienten, y muchas que están incorporadas dentro de nosotros y no sabemos realmente el origen ni por qué los usamos. No sé si te puede haber resultado interesante este raconto del recuerdo del refranero. Y hay mucho más, hay miles de refranes para referirse a cosas que necesitarían un día explicarlas, y que solamente con decir el refrán ya está suficientemente aclarado el panorama. En fin, mañana nos volvemos a encontrar, porque supuestamente mañana tendremos otro tema. No serán refranes, a lo mejor son hechos concretos o esperanzadoras hipótesis de un futuro que es tan misterioso como si mañana vamos a amanecer contentos y felices. Te mando un gran abrazo y ya sabes, acá es un lugar donde no te vas a equivocar. Acá estamos siempre presentes. Un abrazo.